Aprendí a corregir mi voz, a contener mis impulsos, a bajar la mirada cuando algo parecía provocar su desaprobación. El control se fue volviendo más sutil y al mismo tiempo más obsesivo. Revisaba cuántas veces hablaba por teléfono, quién me escribía, qué publicaciones compartía la cuenta de la iglesia en redes. No lo llamo aquí por su nombre real, porque hay otras personas involucradas y porque quiero proteger a quienes me ayudaron luego. Él usaba lenguaje espiritual para justificar lo que fuera necesario. Una reprimenda por un comentario como corrección amorosa, un castigo social disfrazado de protección para la reputación del ministerio. Aprendí que ciertas palabras tenían más poder que un portazo. Te lo estoy diciendo por tu bien. Esto no es para exhibir. A veces la humildad exige silencio. Al mezclarse la autoridad espiritual con la vida privada, surgió una atmósfera en la que cada protesta mía parecía una ofensa a Dios y al ministerio. Con el tiempo, las humillaciones se hicieron públicas. En reuniones de líderes, él hacía chistes sutiles sobre mí, refrendados por risas que yo fingía comprender. En cultos, cuando debía leer o presentar algo, él se acercaba al micrófono y con una sonrisa cambiaba el tono, pasando de la oración a una corrección que tenía la apariencia de enseñanza, pero que en realidad truncaba mi participación. Aprende de ella, decía, señalando a una hermana que lo apoyaba y que, sin darse cuenta, normalizaba la situación. Yo me acobardaba y me convencía. Debía agradecer por el que me corregía, porque así crecía mi carácter. Las noches eran otro reino. El cuarto, que antes me había sido refugio, se volvió territorio de vigilancia. Aprendí a leer los silencios, a medir el tiempo entre sus pasos y el sonido del agua del grifo cuando hacía café a las 3 de la mañana. Dormía con la almohada pegada a la cara para contener los sollozos. A veces me lavaba el rostro con agua fría para que el maquillaje no mostrara la evidencia de otra lágrima. Sentía que mi nombre propio se diluía en la identidad pública que le pertenecía, la esposa del pastor. Me dolía, pero también me aterraba que cualquiera que me viera luchando pudiera sentir que yo traicionaba la imagen del hogar que habíamos construido. Hubo un momento en que la manipulación dejó de ser solo psicológica y se volvió administrativa y financiera. Me sorprendí ante cuentas que no cerraban, donaciones que desaparecían sin explicación, gastos del ministerio que se mezclaban con compras personales. Cuando pregunté, la respuesta venía envuelta en reproche espiritual. Siempre cuestionas, siempre dudas, ¿acaso no confiamos en la providencia? Esa mezcla de culpa y fe fue por mucho tiempo la argamasa que sostuvo su impunidad. Yo aprendí a callarme para no ser señalada como la que sembraba discordia. La abuela siempre fue mi oasis. Ella había criado a mi madre en austeridad y fe y conservaba una manera de ver el mundo que no se rendía ante las apariencias. Vivía a 3 calles de nosotros. Su casa tenía azulejos gastados en los umbrales, la misma olla que siempre olía a guiso y una Biblia con las esquinas dobladas. Fue ella quien, la tarde que todo cambió, me dijo sin rodeos: «Mi niña, hay cosas que no puedes cargar sola». Tenía esa mirada firme que no aceptaba evasivas. Yo le conté, a medias, lo que me pasaba, las preguntas que me guardaba, el peso en la garganta, la sensación de que algo más grande que el cansancio me consumía. Ella escuchó con paciencia y luego, sin dramatismo, me invitó a merendar y me llevó una caja pequeña con pañuelos y un sobre con una carta que había guardado desde hacía años. La carta no era mía. Era de una mujer que había pasado por la oficina pastoral meses antes de que yo naciera en esa relación. Una carta tímida en la que se narraba una historia de confusión y promesas incumplidas.
La abuela la había recibido por casualidad, la había leído y guardado pensando que algún día alguien la necesitaría. Yo no sabía qué hacer, me dijo la abuela, pero algo en mí dijo que no podía tirarla. La letra era menuda, las palabras cargadas de culpa y un intento de justificar lo que había sucedido como compromisos que se rompieron por deberes del ministerio. Al sostener ese papel entre las manos, vi cómo mis recuerdos empezaban a encajar en algo que no podía llamar coincidencia. Esa tarde, la abuela empezó a sacar otras cosas, impresos, recibos, un par de fotografías que en un principio no entendí. Una de ellas mostraba a Samuel en una reunión, sí, pero en la esquina de la foto se veía a una mujer que no era yo. Otra hoja era un recibo de un hotel, fechado en un sábado en que él había dicho que estaría en una conferencia. La abuela las había guardado como quien guarda semillas por si un día se necesitara plantar verdad. Lo que me dio fue coraje mezclado con vértigo. Por primera vez, la duda que me carcomía tenía forma y nombre propio. No era paranoia, era evidencia acumulada como migas de pan en un camino que yo no quería seguir por miedo a descubrir la verdad. Empecé a reunir pruebas por mi cuenta, pero con cuidado. No soy de confrontaciones impulsivas. Aprendí a moverme con prudencia para asegurar que lo que tenía fuera sólido. Guardé mensajes que me parecían fuera de tono, capturas de pantallas de conversaciones que él no reconocía como problemáticas, notas de gasto que indicaban transferencias a cuentas que no se declaraban al consejo. La noticia de la abuela me dio permiso para dejar de creer que estaba loca. Empecé a documentar con la serenidad de quien construye un relato para poder contarlo después, sin enojo descontrolado, sino con la claridad de los hechos. La recolección de pruebas fue también un proceso emocional brutal. Cada archivo que guardaba me acercaba a la realidad de que mi matrimonio no era el bastión de la fe que yo había imaginado. Me sentía traicionada doblemente, por el acto en sí y por la sombra de justificación religiosa que lo envolvía. Me preguntaba cómo alguien podía predicar amor y ejercer control. Cómo se podían encubrir faltas con discursos sobre humildad o la necesidad de proteger el testimonio del ministerio. En las noches, cuando mi cuerpo aún vibraba por la adrenalina de mostrar pruebas, me encontraba temblando ante la almohada, pensando en lo que podría pasar si alzaba la voz, la expulsión por desorden, la pérdida de la comunidad que era mi sostén, la vergüenza pública. Fue la abuela quien me dio la frase que me sostuvo en el vacío. La verdad no se borra, solo espera el momento justo. Ella no me empujó a denunciar sin pensar. Por el contrario, insistió en que buscara alianza. No vayas sin alguien, me dijo. No te quedes sola con la verdad. Con su ayuda llamé a mi hermana y a una amiga de la universidad que ahora trabaja en asesoría social. Les pedí que vinieran sin explicaciones precisas, solo diciendo que necesitaba hablar. Llegaron con bolsos pequeños y miradas de alarma. Sentarnos juntas fue como encender una mesa de trabajo. Compartí los documentos, abrimos carpetas, hicimos copias en silencio. No era solo el acto de preparar evidencia, era empezar a recuperar mi voz en compañía. Recuerdo el olor del café mientras mi hermana señalaba una conversación y decía, «Esto no se puede perder». Hicimos copias digitales y físicas, guardamos los originales en una caja cerrada que la abuela prometió cuidar. No íbamos a ser vigilantes, no íbamos a buscar venganza. Queríamos construir un testimonio que no pudiera ser ignorado si llegábamos a la mesa de liderazgo. También hablamos de seguridad, a quién contar primero, cómo evitar filtraciones y, sobre todo, cómo proteger a las personas vulnerables de la congregación. Aprendimos a nombrar los pasos, acudir a un abogado para saber nuestros derechos, buscar una líder pastoral de confianza fuera del círculo inmediato y preparar un relato claro y documentado. En esas semanas mi cuerpo respondió como lo hace un animal al peligro: insomnio, dolor en el pecho, un frío que no se quitaba con mantas. Hubo días en que me descubrí temiendo el sonido de la llave en la cerradura. La abuela, con su sabiduría práctica, me enseñó a anclarme.
pequeñas rutinas, caminar hasta la plaza, hablar con la vecina que vendía pan. También me llevó a la iglesia de su barrio, no la nuestra, y me senté en un banco, sin participar, escuchando a otra gente orar sin interpretaciones de autoridad que la segunda casa me imponía. Sentí que mi fe necesitaba oxígeno fuera del smog del ministerio que me asfixiaba. La comunidad empezó a percibir el cambio en mí. Algunos atribuyeron mi silencio a cansancio, otros a orgullo mal interpretado. Nadie sospechaba que detrás de esa calma había una tormenta de pruebas y decisiones. El día que decidimos ir a hablar con una líder pastoral que conocíamos y que había demostrado integridad, sentí que se movía la tierra. Entré en su oficina con mi hermana y la amiga que me apoyaba y dejé que ella leyera lo que habíamos acumulado. No fue fácil. Temía el juicio, la negación, la dinámica de proteger la institución a toda costa. Pero aquella mujer escuchó sin interrumpir, y cuando al final dijo «has sido valiente», su palabra fue un bálsamo inesperado. Ella nos explicó los pasos institucionales posibles, un comité de ancianos que pudiera revisar las pruebas, la necesidad de documentar todo en registros oficiales, la posibilidad de solicitar una separación administrativa mientras se investiga. También habló de riesgos, que algunos en el liderazgo podrían cerrar filas, que habría presión para evitar escándalos. Pero su promesa fue clara: no aceptarían manipulaciones que rodearan la verdad. Con esa orientación, redactamos una carta formal, resguardando mi identidad donde era necesario, y solicitamos una reunión con los ancianos y la comisión que supervisaba las finanzas y la conducta pastoral. Al salir de esa oficina, la abuela me esperó en la puerta con las manos frías por la tarde. Me abrazó con fuerza y me dijo: «Hoy sembraste algo que dará fruto». No era el frenesí del triunfo, era la calma de quien entiende que el camino de la verdad puede ser largo y áspero, pero necesario. En mi pecho había una mezcla de miedo y alivio, el miedo por lo que vendría, el alivio por no llevar sola el peso. La tensión creció en los días siguientes. Comencé a notar miradas distintas de algunos miembros del consejo cuando entraba al edificio. Alguien dejó un mensaje en el buzón de la iglesia llamándome la que trae problemas. Sentí el peso del rechazo anticipado. Aún así, el círculo de apoyo no flaqueó. La amiga que trabajaba en asesoría social me conectó con una abogada que en un encuentro privado nos explicó cómo manejar la documentación para proteger la confidencialidad y la integridad del proceso. Aprendimos a ser cuidadosas en cada palabra que escribíamos, en cada paso que dábamos. Ya no era una lucha solo por mi dignidad. Había otras mujeres que podrían estar en situaciones similares y que merecían que esto se hiciera con seriedad. Una noche, mientras organizaba un dossier con la abuela a mi lado, recibí un mensaje anónimo que decía: «No vas a destruir lo que hemos construido». En lugar de amedrentarme, esa amenaza me reforzó en mi decisión. Comprendí que el problema no era solo personal, sino sistémico, la protección de la imagen a costa de personas. Me dolía pensar que una institución que predicaba amor pudiera priorizar un legado por encima de la integridad humana. Sin embargo, también vi que había personas dispuestas a sostener la verdad y la abuela seguía siendo mi ancla. Fue entonces cuando, en una reunión convocada por los ancianos, nos pidieron que presentáramos lo que teníamos. La abuela no asistió a esa junta, pero su voz me acompañó en el recorrido hasta la sala de reuniones. «Habla despacio», me dijo al despedirnos. «No dejes que te devoren las palabras». Entré con el dossier, mi hermana, la amiga y la abogada. Al enfrentar a aquellos que hasta hacía poco habían sido colegas, sentí la distancia que el secreto había creado entre nosotros y la comunidad. Cerré la carpeta, respiré y comencé a hablar con la verdad en la voz, apoyada por la evidencia que había recogido. Cerré la carpeta con las manos que temblaban apenas perceptibles y miré a los ancianos. Sus rostros eran un mosaico de incredulidad, cansancio y, en algunos, la fría sorpresa de quien no esperaba ser confrontado.
Hablé despacio, como la abuela me había pedido. Repetí los nombres, las fechas, los gestos que estaban documentados en fotografías, mensajes y testimonios escritos. No mezclé acusaciones con rencor, describí hechos. Cada evidencia que deslizaba sobre la mesa hacía que el aire se volviera más denso. Hubo quien intentó desacreditar la fuente. ¿Quién redactó esto?, preguntó uno, con la boca apretada. La abogada, a mi lado, contestó con voz firme. Hemos preservado la autenticidad de los documentos. Hay cadenas de custodia y testigos dispuestos a declarar si es necesario. La sala se llenó de susurros y el sonido me pareció lejano, como si viniera desde otra habitación donde yo no pudiera entrar. El anciano más veterano, el que tenía el ceño más marcado por los años de servicio, se levantó y se ajustó la toga que le daba cierto aire de autoridad. Necesitamos discernir, dijo. No podemos actuar por impulso. La Iglesia es una familia. Cualquier acusación debe ser tratada con oración y cautela. Su voz resonó como la de alguien que había pasado años mediando conflictos menores, y para él la prudencia era un valor absoluto. No comprendía aún que la prudencia puede volverse complicidad cuando protege a quien ha hecho daño. Otro, más joven, se mostró visiblemente incómodo. Sus manos buscaban algo en el portafolios, sus ojos recorrían el dossier. No habló hasta que la abogada explicó el procedimiento. Auditoría interna de las finanzas y de la conducta, entrevistas reservadas, sanción temporal administrativa del acusado mientras se investiga, registro de sesiones y notificación a las autoridades competentes si surgían delitos. Lo que proponemos, dijo ella, es transparencia con respeto por las víctimas. No se trata de escandalizar, sino de proteger. Hubo una pausa larga. Sentí que el latido en mi garganta marcaba el tiempo. Entonces, el hombre que hasta hacía poco había sido mi supervisor pastoral, no el acusado, otro miembro del equipo, habló con voz baja. Si lo que dices es cierto, debemos actuar con firmeza. No podemos permitir que la reputación de la Iglesia sea una cortina para el pecado. Su intervención fue como una puerta que se abría. Algunos asentaron, otros se endurecieron. Se sucedieron preguntas técnicas, preocupaciones sobre la imagen pública, sobre donantes, sobre fieles que podrían sentirse traicionados. Al terminar la reunión, acordaron abrir una comisión interna para investigar. Me pidieron paciencia, me pidieron discreción. Recibí la sensación de que había sido escuchada, aunque no todos me miraran con compasión. No era triunfo, pero era una promesa. Salimos de la sala con el dossier apretado entre mis manos y la abogada caminando a nuestro lado como un escudo silencioso. La primera semana después de la junta fue un tiempo de vértices cortantes. Algunas familias comenzaron a llamarme por teléfono, unas para ofrecer palabras de aliento, otras con reproches sutiles, y unas pocas que descubrí eran espías, trayendo preguntas que olían a instrucción. ¿Estás segura? No hay otro motivo. Los mensajes anónimos se multiplicaron. El buzón anónimo, que ya había tenido uno, ahora recibió varios. Las sombras de la Iglesia se movían como aves carroñeras cuando percibían sangre. Una mañana, al abrir el correo electrónico, encontré una carta dirigida a la comisión investigadora. Una lista de supuestas irregularidades en mi historia, una estrategia de desprestigio en términos elegantes. Fue un golpe que me hizo retroceder un paso. Sentí náusea, pero también una resolución dura como piedra en la boca del estómago. Sabía que la falacia sería usada para sembrar dudas y que tendría que responder con calma y hechos. La abuela no dejó que me hundiera. Ella tomó el correo, lo leyó con sus ojos pequeños y dijo: «Tú no te enredes en su tela. Ellos tejerán mentiras. Tú trae la verdad como quien trae pan caliente». Lo dijo como quien da una instrucción práctica en la cocina, sin metáforas retóricas. Su sencillez me dio fuerza para seguir.
En paralelo, la comisión comenzó a entrevistar a testigos. Hubo quien prefirió no hablar. El miedo a romper con la comunidad era un lazo más poderoso que la búsqueda de justicia. Otros, sin embargo, llegaron con lágrimas y con libros llenos de notas. Una mujer que había servido como voluntaria años atrás me encontró en la puerta de la iglesia y soltó apenas audible: «Yo también, hace tiempo». Sus palabras encendieron algo en mí y me obligaron a mirar más allá de mi caso. No éramos apenas dos, había una red oculta de historias que habían sido silenciadas. La noticia se filtró, como suelen filtrarse las cosas en comunidades pequeñas. Primero un rumor, luego versiones modificadas, hasta que una versión más dura se hizo presente en conversaciones en la plaza, en la panadería, en el mercado. Sentí cómo la atmósfera se electrificaba. Un domingo, al entrar al templo, alguien dejó un volante con acusaciones vagas y una firma que usaba el nombre de la iglesia. Fue un momento de desastre emocional, una sonrisa falsa de bienvenida, miradas que eran dagas. Mi hermana me sostuvo del brazo y no me soltó. No necesitó hablar, su presencia fue un muro. Hubo también consecuencias laborales y personales. Un par de familias, que eran pilares financieros de la congregación, comenzaron a distanciarse. En la cena de la abuela, una amiga de su generación nos miró con lástima y dijo: «Es como si hubieran puesto tu nombre en la puerta y esperaran que te vayas». Es cierto que me imaginé yendo, huyendo del ruido y del juicio fácil, pero mi espíritu rechazó esa idea con la fuerza de alguien que había decidido plantar su verdad y verla florecer. En la comisión, el debate fue encendido. Algunos querían mantener todo dentro de la institución, temerosos del daño público. Otros, más insistentes, propusieron convocar a personas externas, profesionales imparciales, para garantizar un proceso justo. La abogada, que había estudiado cada posibilidad, recomendó que aceptaran la intervención externa, no por deslealtad, sino por legitimidad. Cuando la justicia se ve afectada por la parcialidad, la Iglesia pierde su credibilidad. Esa recomendación arrancó la resistencia de quienes temían la fiscalización, pero no pudo ser ignorada por completo. Un día recibimos la noticia. La comisión había decidido suspender provisionalmente al pastor señalado de algunas funciones mientras se realizaba la investigación. La medida era administrativa, no una sentencia, sino una protección preventiva para evitar riesgos adicionales. Cuando me lo comunicaron, no supe si sentir alivio o culpa. El eco del acto parecía una espada en la casa compartida por personas que seguían siendo amigos de otros tiempos. La decisión, sin embargo, desencadenó reacciones en cadena. La prensa local, esa mezcla de curiosidad morbosa y genuino servicio informativo, buscó declaraciones. Algunos medios locales llamaron a la oficina de la abogada, otros a la iglesia. Fue inevitable que la historia se hiciera pública en cierto grado. Aparecieron columnas de opinión en el periódico del barrio, unas que defendían la presunción de inocencia, otras que clamaban por la voz de las víctimas. El espacio público se convirtió en un terreno donde se proyectaban las tensiones que en la comunidad dolían en privado. Con el paso de las semanas, más mujeres comenzaron a acercarse. No todas querían hablar delante de una cámara o frente a un micrófono. Muchas preferían la confidencialidad. Organizamos reuniones discretas en casas, en salas de la iglesia fuera de horario, en cafés donde la luz pudiera proteger la identidad de quienes lo necesitaban. La abuela cocinaba y traía té. Su cocina se volvió refugio y asamblea. A cada mujer que salía del silencio, yo la miraba con una mezcla de compasión y asombro. Había una fuerza que nacía de la simple acción de pronunciar el propio nombre y relatar lo vivido. Sin embargo, no todo fue consolidación. Hubo noches en que despertaba con la sensación de haber sido expuesta en un erial. Recibí llamadas agresivas, voces que decían que estaba destruyendo la obra de Dios, que fijaba la atención en cosas que no importaban.
Un hombre habló de traición y de venganza, y la acusación caló en algunos que aún no habían decidido en qué lado sostenerse. La decisión, sin embargo, desencadenó reacciones en cadena. Me dolió, porque conocía a muchos de ellos y recordaba los bancos, las canciones, las comidas compartidas. La traición de la comunidad dolía más que la del individuo culpable. La abogada aconsejó prudencia y nos pidió no responder a provocaciones públicas. La batalla se gana en la verdad documentada, dijo, no en la furia del momento. Yo sabía que esa frialdad legal era necesaria. Mi corazón, sin embargo, ansiaba gritar. Aprendí a contener la furia y convertirla en tiempo para el papeleo, en contacto con psicólogas que ayudaban a quienes necesitaban sostén, en cita con la policía cuando era pertinente. Cada paso administrativo era también una curación lenta. Una tarde, mientras ordenaba papeles en la sala de la abuela, sonó el timbre. Afuera, una mujer se quedó en la vereda, envuelta en una bufanda que le cubría parte del rostro. Tenía ojos que no mentían. Llegaba de muy lejos, no solo en distancia física, sino en historia personal. No esperó a que la invitaran. Cruzó el umbral y dijo: «He pasado años sin decirlo. Hoy vengo a ponerlo en palabras». La abuela ofreció asiento y 2 tazas de té. Yo tomé su mano sin preguntar. Esa escena simple, 3 generaciones, una cocina, una taza de té, contuvo en sí la posibilidad de una nueva forma de comunidad, una que no escondiera la verdad bajo el barniz de la reputación. Mientras la investigación proseguía, se programaron audiencias internas. El acusado negó inicialmente las imputaciones con un discurso que mezclaba sorpresa y dolor. Para algunos fue convincente, para otros una maniobra. En una de esas audiencias, uno de los ancianos, que meses antes había mostrado firmeza contra la protección del pecado, el hombre que dijo que la iglesia no podía ser cortina, se quebró en público. Confesó que en años anteriores había recibido señales que no supo interpretar y que ahora entendía que había fallado. Sus palabras fueron un baldazo de sinceridad que movió a varios presentes. No repararon el daño, pero ayudaron a abrir una grieta en la defensa cerrada. La comunidad se polarizó. Algunos grupos nuevos surgieron, organizados en torno a la defensa de la transparencia, otros aferrados a la idea de que la institución debía protegerse ante todo. Las reuniones de oración ya no eran homogéneas. En los pasillos se escuchaban cruzadas de interpretaciones. Perdón, decían unos; justicia, replicaban otros. Era dolorosa la sensación de que la casa de todos se fragmentara en sectas de lealtades. Y sin embargo, en ese mismo tiempo, algo hermoso ocurrió. Otra iglesia en la ciudad nos abrió un salón para que quienes querían contar su historia pudieran hacerlo sin ser juzgadas. No era la nuestra, era la de gente que creyó que la verdad merece un espacio. Aquel gesto desarmó muchas sospechas. La solidaridad traspasaba las cercas eclesiales. Personas de distintas tradiciones se sentaron juntas y escucharon. Para mí, fue un alivio oír relatos que se entrelazaban con los míos. La repetición de patrones, de silencios impuestos, de manipulación del poder pastoral. Empezamos a formar una red que no buscaba destruir iglesias, sino transformarlas. La abuela, en medio de todo, mantenía la calma de quien ha visto muchas estaciones pasar. A veces la sorprendía leyendo la Biblia, a veces recortando artículos y pegándolos en un cuaderno con caligrafía firme. «No te olvides de descansar», me decía, y cuando yo, extenuada, intentaba seguir, me recordaba que la lucha no debe ser nunca a costa del cuerpo. Fue ella quien insistió en que aceptara sesiones con una terapeuta que conocía bien las heridas de la fe. Empezar a hablar en ese espacio terapéutico fue abrir una ventana que no sabía que existía. Encontré palabras para la vergüenza, para el enojo y para la esperanza.
Mientras tanto, la comisión presentó un informe preliminar que recomendaba continuar con la investigación y convocar a una audiencia pública donde se escucharían a las partes implicadas. El anuncio sacudió a la comunidad. Algunos lo celebraron como un paso hacia la verdad, otros lo vieron como una exposición innecesaria. Un día antes de la audiencia, recibí una nota anónima que decía: «Si vas a hablar, que sea con pruebas, si no, cállate y no destruyas familias». No fue solo una amenaza, era un último intento de intimidación moral. La abuela la leyó y la arrugó con las manos. «No es tu voz la que destruye familias», dijo, «es el silencio». Sus palabras eran una afirmación que a la vez dolía y daba coraje. El día de la audiencia pública amaneció gris, con un viento que parecía barrer los tejados en señal de limpieza. En el salón donde se iba a celebrar, las sillas estaban organizadas con esmero. Llegué con mi carpeta, con los testimonios ordenados y mi hermana al lado. El miedo volvió a trepar por la espalda, pero había también una certeza madura. Ya no era un asunto solo mío. Al entrar, la mirada de algunas personas me buscó con solidaridad, otras con reproche. La abuela no pudo estar, su salud le exigió quedarse en casa, pero su espíritu estaba en cada sorbo de té que habíamos compartido, en cada receta, en cada plan trazado. Cuando empecé a hablar, busqué a los ojos a quienes necesitaban ser mirados, no a los acusados, sino a quienes podían ayudar a que no se repitiera la historia. Hablé de patrones, de manipulación, de cómo la silueta de la autoridad puede intimidar. Hablé del precio que pagamos las mujeres cuando nos atrevemos a nombrar. Y no hablé sola. Una tras otra, las voces se levantaron. No todas eran valientes. Algunas llegaban con llanto, otras con un odio frío. Entre ellas, una joven que había sido admonestada años atrás por su ropa, se pronunció con una claridad que clavó la atención de todos. No es sobre vestidos o títulos, es sobre cuerpos y poder. La tensión llegó a su punto cuando uno de los amigos del acusado se levantó y comenzó a gritar, llamándonos mentirosas, acusándonos de destruir a un hombre que había dado su vida por la obra. El salón se agitó, unas manos se alzaron tratando de pacificar, otras solo temblaron de indignación. Fue la abogada quien pidió silencio y con voz firme recordó la necesidad de respetar el debido proceso. La audiencia continuó, pero la polvareda ya se había levantado. La comunidad se escudó detrás de banderas. Algunos proclamaban justicia, otros defensa del ministerio. Al salir de la sala, el silencio me golpeó como una ola. Frente a la iglesia, encontré a la mujer de la bufanda que había llegado semanas antes. Me sostuvo la mirada y dijo, «Hoy te he visto pararte como alguien que no va a ceder». Sus palabras no eran consuelo, sino reconocimiento. Poco después, mi teléfono vibró con mensajes de apoyo de personas que no esperaba. Exmiembros de la congregación, estudiantes que habían pasado por mis clases, incluso un antiguo mentor que me dijo que siempre había creído en mi integridad. No obstante, la noche trajo más amenazas veladas, un cofre de emails anónimos, una cuenta en redes sociales que comenzó a publicar fragmentos manipulados de mis palabras, una campaña para desacreditarme. Fue una demostración clara de la estrategia que la defensa había implementado, saturar la opinión pública con ruido hasta que la verdad se pierda en la confusión. La abogada nos instó a documentar todo. La verdad no teme a la transparencia, decía, y nos empujó a centralizar todo el material en un expediente que pudiera presentarse en cualquier eventualidad legal. La disciplina del registro fue terapéutica. Cada documento que ingresábamos era un clavo menos en la puerta del silencio. Y entonces, en medio de esa fatiga, ocurrió algo que cambió el curso. Una periodista de una emisora nacional se interesó en el caso. Su enfoque no fue sensacionalista. Al contrario, buscó comprender las estructuras que permitían la impunidad.
Nos ofreció espacio para contar la historia con respeto y sin entrar en el morbo. Después de muchas deliberaciones, accedimos a una entrevista controlada, estableciendo límites. Fue la primera vez que mi voz llegó más allá de las paredes de la ciudad pequeña. La entrevista fue transmitida un domingo por la noche. No fue melodrama, fue conversación sobria, con testimonios que mostraban múltiples rostros de una misma herida. A la mañana siguiente, llegaron llamadas de personas que antes no queríamos escuchar, instituciones que ofrecían asesoría, pastores dispuestos a revisar sus prácticas, organizaciones que trabajaban con víctimas. También llegaron amenazas más intensas, corazones enardecidos que escupían juicios por la radio. La exposición pública no era solución mágica, era un paso que abría más puertas, buenas y malas. Mientras el proceso seguía su curso, me encontré en una encrucijada íntima. Empecé a escribir en un cuaderno cada recuerdo que no había querido pronunciar. A veces eran frases sueltas, otras escenas que dolían de nuevo como si se abriera una herida. Escribir me ayudaba a respirar. Fue en una de esas tardes, con la abuela dormitando en su sillón, que una idea empezó a tomar forma. Crear un grupo de apoyo permanente, una red que acompañara a quienes sufran abuso en contextos de fe. No sería solo para denunciar, también ofrecería contención, asesoría legal y talleres sobre poder y límites. La iniciativa sonaba ambiciosa, pero la necesidad era tangible. Comencé a planear pasos concretos, contactar a profesionales, buscar espacios seguros, elaborar folletos. La abuela, al escuchar mi plan, sonrió y dijo: «Hazlo, pero hazlo con paciencia». Su sabiduría era la guía que necesitaba para no precipitarme. Empecé a reunir a un equipo: la amiga que trabajaba en asesoría social, la abogada, una psicóloga cristiana que creyó en el proyecto, y algunas mujeres que habían decidido compartir su tiempo y su testimonio. Mientras tanto, el proceso interno hacia la verdad avanzó con sus idas y venidas. Se convocaron audiencias formales, se presentaron testigos, y en una de ellas una sorpresa: una carta firmada por varios miembros del ministerio pidiendo que se ampliara la investigación hacia prácticas de encubrimiento que, según ellos, habían sido toleradas por años. Esa carta fue como abrir una caja que contenía más piezas de un rompecabezas mayor. El asunto ya no era un caso aislado, era la punta de un tejido que mostraba fallas sistemáticas. Al final de un día particularmente extenuante, me encontré en la iglesia vacía, con la luz del atardecer filtrándose por los vitrales. Me senté en el banco de madera y dejé que mis manos reposaran sobre la superficie gastada. La soledad de ese momento no era angustiosa, era la calma de quien pausa para recomponer fuerzas. Recordé la voz de la abuela: «La verdad tiene su tiempo». Abrí el cuaderno y escribí una sola frase que parecía resumirlo todo: «No busco la destrucción, busco que nadie más tenga que callar». La investigación continuó y la ciudad observaba. Había momentos de desaliento y otros de esperanza. Nos preparábamos para una audiencia clave. La comisión había convocado a una sesión pública donde se presentarían conclusiones preliminares y se propondrían medidas correctivas. Era el punto en que la verdad estaría no solo en papeles, sino frente a la comunidad. Sabía que el resultado no sería inmediato ni perfecto, pero era una estación decisiva. Esa mañana, al salir de casa, la abuela me abrazó con fuerza y me susurró: «Camina con dignidad, pero no camines sola». Sus manos olían a jabón y a pan. En su apretón llevaba décadas de enseñanzas. Tomé sus palabras y las puse en el bolsillo, como un amuleto. Caminé hacia la sala de audiencias y al cruzar la puerta supe que algo iba a cambiar, aunque no supiera aún cómo. La sala de audiencias tenía una humedad de expectación que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. El público se sentó en filas largas.
Algunos miraban al estrado con ojos fríos, otros con la blandura de quien espera justicia. Había cámaras discretas en las esquinas y periodistas anotando con la rapidez de quien teme perder una frase. A un lado, el banco de la coalición del ministerio lucía más escaso que de costumbre. Rostros conocidos estaban allí. Quienes habían firmado la carta, algunos con la cara grave, otros que habían venido por curiosidad y algunos que llegaron solo para observar el espectáculo. Al cruzar el umbral, sostuve el amuleto de la abuela en el bolsillo, las palabras de ella como un cordón que me ataba a la tierra. Respiré hondo. No estaba sola. Detrás mío, la abogada apretó mi mano por un segundo. La psicóloga me hizo una seña silenciosa, como diciendo, vas a poder. La amiga de asesoría social me ofreció una bolsa pequeña con agua y una nota que decía, recuerda respirar. El presidente de la comisión abrió la sesión con formalidad. Explicó el procedimiento, presentaciones, lectura de documentos, testimonios y el espacio para las recomendaciones preliminares. Hubo murmullos, se hicieron constar las amenazas recibidas por algunos testigos. La comisión anunció que habría medidas de protección para quienes lo solicitaran. Eso, aunque frío en el idioma burocrático, significaba algo esperanzador. La institución reconocía que el proceso debía cuidar a quienes hablaban. Mi turno llegó después de varios testimonios técnicos y de la lectura de cartas firmadas por miembros del ministerio. Me levanté cuando me llamaron. El estrado me pareció de madera clara, pulida, como una tabla que separa dos orillas. Me acerqué a la mesa, con las manos temblando apenas, pero con el pulso firme. Había practicado el inicio 1000 veces en el cuaderno. Había seleccionado fragmentos que pudieran ser comprendidos sin sensacionalismo, pero con la cruda verdad necesaria. Cuando hablé, mi voz salió rasposa al principio, pero se asentó. No relaté cada detalle, había límites puestos, por respeto a quienes aún no querían presentarse, pero conté lo esencial, la secuencia de eventos, los patrones de silencio y encubrimiento y el impacto en las vidas. No busqué venganza, busqué que la estructura que permitió aquello se viera y se cambiara. Hablé de la red que estábamos organizando, de la necesidad de espacios seguros en las congregaciones, de protocolos claros y de acompañamiento psicosocial. Hablé, sobre todo, de lo que entendí como deber, proteger a los más vulnerables y enseñar a las comunidades a no convertir la fe en instrumento de silencio. Hubo quienes tomaron notas y quienes clavaron los ojos en el papel. Cuando terminé, uno de los miembros de la comisión agradeció con una voz que insinuaba respeto. Luego vinieron preguntas puntuales sobre pruebas, testigos y recomendaciones. Respondí con la ayuda de la abogada, sin entrar en lo que los procesos penales requerían mantener en reserva. Fue una intervención clínica y al mismo tiempo íntima. Sentí que mi voz era la que no se había dado antes, que hablaba con la pequeña autoridad que da el haber sobrevivido y aprendido. El punto que quebró la jornada no fue mi testimonio ni los documentos, sino la declaración de un hombre que había sido antiguo encargado de la administración del ministerio. Lo llamaron a declarar porque su firma aparecía en archivos contables que la comisión había pedido revisar. Al principio, sus respuestas fueron parcas. Después, con la claridad de quien por fin decide no tapar una herida ajena con la propia indiferencia, habló de traslados de personal, de documentos que se archivaban fuera de vista y de comunicaciones internas que minimizaban reportes. No ofreció excusas elegantes, ofreció nombres, fechas y la admisión de una cultura de protección al prestigio que, sin querer, terminó protegiendo a los agresores. Ese testimonio sacudió a muchos. Algunos, en las bancas del ministerio, bajaron la mirada. Otros fruncieron el ceño como si se les ofreciera un espejo que no querían mirar. Para mí fue un momento de alivio contenido, no porque buscara la humillación, sino porque ver la grieta en el mecanismo validó lo que habíamos denunciado. No era un error aislado, era una práctica que necesitaba ser revertida.
La comisión, con un tono sobrio, anunció que las conclusiones preliminares señalarían la necesidad de 3 líneas de acción. Primero, la creación de protocolos claros y obligatorios para el manejo de denuncias en comunidades de fe. Segundo, la oferta de apoyo legal y psicológico a las víctimas y la creación de canales independientes para la denuncia. Tercero, la promoción de espacios de formación para líderes sobre poder, límites y responsabilidad pastoral. Las medidas eran preliminares, sujetas a más indagación, pero el hecho de que se esbozaran públicamente fue simbólico. La estructura reconocía fallas y proponía pasos. No todo fue aceptación. Un sector del público se levantó en protesta mínima, argumentando que la comisión exageraba y que la denuncia dañaba la reputación del templo. Algunos de esos murmullos se convirtieron en ataques personales en las redes y en llamadas visibles hacia quienes hablaban. La abogada hizo constar las amenazas antes de abandonar la sala. La psicóloga pidió que se activaran las medidas de protección acordadas. Salimos con la sensación de haber ganado una batalla, pero con la certeza de que la guerra sería larga. Al salir, un grupo de mujeres se acercó a mí. No eran todas conocidas, algunas eran vecinas, otras voces que habían escuchado la entrevista radial y habían sentido el impulso de aparecer. Entre lágrimas me contaron fragmentos de sus vidas, otras formas del mismo dolor. Hubo abrazos largos, silencios cargados y la proposición común: si tú organizas, yo participo. Esa red que había imaginado en la soledad del cuaderno comenzó a cobrar cuerpo en la calle bajo la luz templada del mediodía. Decidimos llamar al espacio Red de Casa Segura como nombre provisional, porque queríamos que el nombre dijera lo que la ciudad todavía no sabía: que la fe podía ser refugio sin ser refugio de impunidad. La abogada ofreció su despacho como sede temporal para las primeras reuniones. La psicóloga ofreció talleres y formaciones. La amiga de asesoría social ya tenía contactos con organizaciones que podían apoyar la logística. Hicimos una lista con los primeros pasos concretos: fundar un protocolo de acogida, elaborar materiales informativos, crear un número de contacto anónimo y una guía legal básica. Fue una tarde de velocidad y ternura, muchas manos, muchas voluntades, y la abuela tejiendo silenciosamente en la sala, como aprobando cada decisión con una sonrisa. A medida que avanzó la semana, la ciudad mostró sus 2 caras con más claridad. Por un lado, llegaron apoyos. Una ONG regional ofreció financiamiento para talleres. Algunos pastores de otras congregaciones enviaron mensajes de solidaridad. La emisora que nos había dado espacio profundizó en la investigación, publicando piezas que explicaban cómo funcionaba el encubrimiento institucional y proponiendo conversaciones con liderazgo espiritual. Por otro lado, llegaron ataques más elaborados. Artículos que insinuaban que las denuncias eran fruto de rencillas personales, cartas anónimas con amenazas y gestos de hostilidad que, aunque menores, desgastaban. La abuela, al ver mi cara cansada, dijo una noche: la paciencia no es pasividad, es sostener la medida justa en el tiempo. Yo le respondí con una confidencia: a veces siento que avanzar es abrir más heridas que no sé si cerrarán. Ella tomó mi mano y, con la claridad de quien ha visto muchas estaciones, dijo: la verdad sana, aunque tarde. No te apresures a pedir fruto cuando todavía estás plantando. En las primeras sesiones de la red de Casa Segura empezamos por lo básico: crear un manual de acogida que apoyara a quien llegara en crisis, definir un equipo de referencia, psicóloga, abogada, trabajador social, y preparar material informativo que explicara, sin alarmar, cómo reconocer y responder a abusos en contextos de fe. También elaboramos una carpeta de protocolos: qué hacer si una denuncia llegaba a la red, cómo ofrecer acompañamiento legal, cómo activar medidas de seguridad. La tarea implicó horas de discusión, de revisar lenguaje para que fuera claro y compasivo,
y de decidir cómo articular la red con las instituciones que podían auxiliar. Un domingo, semanas después de la audiencia, entré de nuevo a la iglesia. El lugar había cambiado sutilmente. Algunos bancos estaban ocupados por rostros nuevos. Había un cartel con horarios de atención donde antes había un anuncio de eventos sociales. Me senté en el mismo banco de madera. El sol se filtró por los vitrales y pareció una insistencia de luz en medio de la penumbra. Saqué el cuaderno y escribí: no busco la destrucción, busco que nadie más tenga que callar. Al levantar la vista, vi a la abuela entrar con su paso sereno. Se sentó, me miró y dijo: lo estás haciendo bien. No era una alabanza grandilocuente, era la constatación de que, a pesar del cansancio y del ruido, el hilo del deber se mantenía tenso y claro. Esa noche, antes de dormir, repasé la agenda de la red. Teníamos la primera capacitación para líderes en 15 días, una jornada de puertas abiertas para la comunidad y un espacio de escucha semanal que ya convocaba a 4 mujeres más. También había mensajes por contestar, nuevas llamadas pidiendo información y la necesidad de preparar materiales adaptados a adolescentes. Cerré el cuaderno con la sensación de que el trabajo apenas comenzaba, pero con una certeza renovada. No buscábamos fama ni venganza, sino la restauración de espacios de fe que cuidaran y protegieran. La abuela, desde su sillón, murmuró: camina con dignidad, pero no camines sola. Apreté la mano en el bolsillo, tocando el papel que guardaba su consejo. Afuera, la ciudad dormía con su mezcla de luces y silencios. Adentro, en la mesa de la cocina, unas hojas con el logo provisional de la red esperaban ser llevadas a la imprenta. Empaqué los materiales en una bolsa y aunque la noche era larga, sentí por primera vez una paz que no provenía de la ausencia del dolor, sino de la certeza de que algo, de verdad, estaba cambiando. Quedaban muchas batallas por delante. El proceso legal demoraría. Algunos líderes responderían con más recursos para proteger su imagen y la red necesitaría sostén financiero y emocional. Pero entre las conversaciones, las lágrimas compartidas y las pequeñas victorias, una llamada de apoyo inesperada, la llegada de un donante anónimo, la confesión de alguien que decidió pedir ayuda, comenzó a formarse una comunidad distinta, menos tolerante al silencio y más atenta a la dignidad del otro. Me acosté con la lámpara encendida y antes de dormir escribí 2 líneas en el cuaderno. No busco la destrucción, busco que nadie más tenga que callar y no voy a caminar sola. La frase fue un juramento y una brújula. Afuera, la ciudad respiró y en mi pecho algo parecido a la esperanza se asentó, sin prisas, como quien sabe que la cura exige tiempo y que la verdad, cuando se sostiene con amor y justicia, tiene el poder de transformar.